quería compartirles, por ejemplo, una simple reflexión, ¿no? Pero el hecho de poder también agarrar un personaje bíblico y ver qué nos puede enseñar. En la Biblia hay muchos personajes bíblicos y que nos enseñan siempre lo bueno y lo malo. ¿Cuántas veces hemos cometido errores? Muchos, ¿no? ¿Cuántos han cometido errores alguna vez? Los demás o no, nada, nos hacen cargo, ¿no? Pero siempre, ¿eh? El único que no se equivoca es el que no hace nada, me dijeron una vez. ¿No es cierto? ¿Qué te va a equivocar si nunca te comprometes, nada? Es medio levita el trabajo, levita el estudio, levita a traer plata, se está esquivando siempre responsabilidades. Pero qué importante que es el poder crecer. ¿Saben? Algo que yo he aprendido en estos tiempos que el Señor se ha manifestado en nuestra vida. Podemos tener unción, podemos tener experiencias, dones, talentos, ministerios, testimonios, que está bien, pero si no hay carácter, sabemos que no tiene futuro. Sabemos que enseguida uno no persiste o persevera en el mundo espiritual. El carácter. Y carácter no es gritar, no es imponerse, no es maltratar. El carácter de Cristo, el carácter cristiano, que sobrelleva cualquier circunstancia de la mano del Señor. Y vence. Y podemos ver cómo Él nos enseña a ir cambiando. Vemos el ejemplo de Abraham. Abraham era un hombre cuando fue llamado de Ur de los Calderos y en su trayectoria, todo lo que caminó fue él siendo transformado y cambiado. Y fue siendo otro Abraham, a medida que se encontraba con la presencia del Señor, con palabra, con altares, con los hijos, con la prueba de no tener familia, la promesa del Señor, cuando tuvo hijo y cuando tuvo que sacrificarlo, llevarlo, era otro Abraham. Había crecido porque su conocimiento de Dios había sido realmente profundo. Y cambió su vida. Siempre confió en el Señor a pesar de los problemas y dificultades. Pero yo quiero hablar de 3 errores, podemos decirlo así, 3 errores en un mismo día que cometió un rey de Israel. 3 errores. ¿Cuántos errores cometieron en este día? ¿Algún error? ¿Han pedido perdón por el error? ¿Se hicieron cargo? Pues muchas veces uno, ¿no es cierto?, no quiere equivocarse, pero bueno, somos humanos y nos equivocamos. Pero vemos los 3 errores que podemos ver. ¿Cuál es el personaje bíblico? Siempre le damos a David. Hemos aprendido mucho de David. Pero esta oportunidad vamos a hablar no de David, sino de Saúl. Un hombre que nos enseña todo lo que no hay que hacer. Todo lo que no hay que hacer, justamente lo encontramos en Saúl. Fue ungido, fue visitado por Dios, escogido porque el pueblo pedía rey. Dice que danzó y fue realmente con los profetas. Dios cambió su corazón, así dice la palabra. Entonces quiere decir que de parte de Dios viene, te toma, te visita, te transforma, te cambia, te equipa, quita lo que no va y te pone en su obrar, en el mover que Él quiere de una manera perfecta y clara. Gran parte hace Dios, pero la otra parte, ¿quién la pone? ¿Quién la tiene que desarrollar? Nosotros. Eso es carácter. Porque yo veo que el Señor no fue que dijo, sos rey y andá y hacé lo que puedas. No, lo equipó para la tarea. Pero el hombre vemos que era débil en su carácter en algunos aspectos. La palabra de Dios dice, 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y esto un poco me llama la atención. El profeta, hablando de parte de Dios, dice, si vos hubieses hecho caso a lo que Dios te dijo de antemano que tenías que hacer, hubieses confirmado tu reino para siempre. Quiere decir que no fue Dios el que lo descartó, fue él mismo que se descartó. Fíjense esto, porque muchas veces decimos, bueno, David, un hombre conforme al corazón de Dios, bueno, David fue ungido 3 veces, pero fue a buscarlo cuando Saúl cometió errores y no tuvo el carácter ni el amor o el deseo de hacer la voluntad de Dios. Hay realmente características en la vida de Saúl. Yo lo que he visto, que hay características. Algo que lo caracterizaba a Saúl. ¿Qué era? ¿Quién me puede ayudar? Una característica de Saúl que vemos que es un patrón
que él tiene en su proceder en muchas ocasiones, un patrón. Un patrón es algo que uno siempre vuelve a hacer lo mismo. Hablando de investigación y hablando un poco de trabajo policíaco y demás, muchas veces los asesinos seriales tienen un patrón. Hacen las cosas de la misma manera, matan igual, dejan esto. Hay un patrón, una manera de ser que lo va copiando y lo va haciendo en el tiempo. Saúl, en su carácter, tenía un patrón. ¿Cuál era? La desobediencia. Gracias a mi esposa y a mi hija, gracias. Un patrón. Siempre desobedecía. Obviamente esto acá no pasa. Supongo que no. En esta iglesia no. Pasará en otras. Pero era algo que no era que desobedecía en una cosa, en otra. Siempre él tenía una opinión diferente y llevaba adelante lo contrario a lo que Dios le decía que tenía que hacer. Entonces, en esta oportunidad, en este mismo día, vamos a ver 3 errores que le costó el reino, que le costó el haber sido escogido, ungido. Sí, Dios hizo su tarea, pero él no se sujetó a lo que Dios quería, enseñarle y conducirlo a hacer su voluntad. Dice así, después de reinar 2 años, ¿cuántos? 2 años. Quiere decir que vino, fue ungido y 2 años estuvo como rey. Poco, pero 2 años reinando en un Israel que estaba dividido, que las tribus estaban dispersas, que no había unidad. Dios puso unidad, puso un rey y 2 años después encontramos esto. Saúl constituyó un pequeño ejército de 3.000 hombres. ¿Cuántos hombres? 3.000 hombres. Un ejército. Ante Israel sabíamos que no había ejércitos, habían tribus, pero no un ejército. Algo importante a considerar, Israel no manejaba el fuego ni tampoco el bronce en esa época o el hierro, por lo tanto no forjaban ellos arados ni armas, tenían que ir a los filisteos a comprarlos para poder hacer su tarea. No, esto quiere decir, no había hierro, espada, armamento dentro de este ejército, simplemente palos y ondas. Dice, 3.000 hombres, divididos en 2 grupos, Jonatán, su hijo piadoso, el hijo mayor de Saúl, y atacó a la guarnición que estaba en Gaba y las derrotó. Los filisteos, furiosos por la derrota que habían sufrido, se dispusieron a atacar a Israel con un poderoso ejército. ¿Cuántos eran los de Israel? 3.000, ¿se acuerdan? Compuesto por 30.000 carros, 6.000 jinetes y soldados incontables. Me parece que se metieron en el lío. Pero hay algo que yo quiero también llevarlos a meditar. Cuando nosotros, Dios bendice, tenemos casa, trabajo, salud, llegamos a las metas, tenemos situaciones que podemos manejar, conducir, todo bien. Pero cuando la situación se da vuelta y no tenemos todo eso, pero seguimos siendo hijos de Dios con los mismos sueños y los mismos deseos, cuando muchas veces estamos bajo presión, porque tenemos que traer el pan a la casa, tenemos que seguir adorando a Dios, ¿no es cierto? Con esa adoración de dependencia a Él, que es el proveedor, que es aquel que nos guarda. Cuando la situación es al revés, empiezo a estudiar una carrera y la tengo que dejar porque empiezo otra, porque no me hallé, porque profesor, porque... ¿Cuántas veces los jóvenes pierden tiempo porque se dan cuenta que lo que están estudiando no es? Hay mucha presión y tenemos que rendir a la familia, a mi papá que de afuera me está, ¿no es cierto?, pagando el estudio. Genera presión en todas las áreas. Cuando uno se casa tiene sueños. Nosotros dijimos, mi amor, nos casamos y lo primero que hacemos, la casa. 25 años nos llevó a hacer la casa. 25 años. Vivimos una premoldeada un montón de tiempo. Ilusiones, falta de experiencia, construir cosas en el aire. La vida es difícil. Pero estar bajo presión es la característica de todo creyente. Tenemos que aprender a vivir bajo presión. Es cuando más se rinde y cuando más forjamos carácter de Cristo. Cuando viene presión, estoy luchando con un hábito, con mi carácter. Soy un hombre iracundo, soy un hombre tomado por vicios. Tengo situaciones, amigos y amigotes, ¿no? Que a veces por ser creyente te dan bajo presión de que ya no comparten con nosotros tiempo, no quieren estar, nos hacen de lado. ¿Y qué hacemos? ¿Aflojamos? ¿Volvemos a los hábitos? ¿Volvemos al pecado?
volvemos a los chistes verdes, a hablar de mujeres, de adulterio. Hablo hombre porque soy hombre, ¿eh? Las mujeres tienen lo suyo también. Nos zafan acá, ¿no es cierto? Esta es la presión social, presión, presión, presión. Y Dios nos permite pasar por eso, porque Él está moldeando tu vida. Está formando carácter. Puedes tener un super, archi, mega dom, pero si no tenés carácter, no sirve. No vas a permanecer, no vas a poder avanzar. Podés conocer muchas cosas, pero sin carácter. Por eso es más importante el carácter que la unción. Ningún amén. Están todo, como diría uno, ¿no es cierto?, como chivo picado por avispa. Dice, bien, todo así duros, mirando así. Pero a lo que voy es que la vida cristiana de un discípulo no es fácil. La misma presión que tiene el mundo la tenemos nosotros, con la diferencia que rechazamos el pecado, que no nos mezclamos, que queremos vivir en santidad, que queremos agradar a Dios en todo lo que hago, no en la iglesia. Mi forma de hablar, mi forma de mirar, mi forma de vestir, mi forma de cómo yo ministro en mi casa, de mi trabajo, cómo soy en mi trabajo, en la facu, en mis amigos, igual que acá o diferente. Tengo que ser el mismo, genuino. No vamos a andar como Juan el Bautista, con pieles de camello, pelo duro, comiendo langosta y una caña diciendo generación de víboras. Eso lo hizo Juan el Bautista. No te digo que lo hagas eso en tu lugar, en tu barrio, pero sí dando testimonio siempre de Cristo. Acá a este hombre le fue dado, concedido, el primer rey de Israel, pedido por los hombres de Israel. Y Dios le dio un rey conforme al corazón de ellos. Entonces podemos ver que, ¿cómo no va a estar este hombre? Yo no quiero justificar a Saúl, pero se encontró con 3.000 hombres, 2 espadas, la de él y la de Jonathan, dice acá, compuesto por 30.000 carros, 6.000 jinetes y soldados incontables. Obviamente que estaba bajo presión. La tenía toda de perder. Imposible poder derrotar semejante pueblo que era guerrero, que era un pueblo totalmente equipado y armado. Por eso gobernaba toda esa región. Era fuerte. Pero lo que tenía a favor era una palabra. Una palabra que cuando fue ungido, 2 años antes el profeta le dijo y le dio instrucciones. Una palabra de Dios específica para ese momento. No nos olvidemos de eso. Vamos a estar bajo presión. Vamos a estar en circunstancias que no vamos a poder hacer nada nosotros por más que queramos. Es imposible dar vuelta a las situaciones, pero tengo una palabra que Dios me dio y que Él la va a cumplir porque Él es Dios. ¿Lo creemos? Denle un aplauso a Cristo. Carácter, fe, conocer quién es Dios y quién soy yo. Yo sé que Él es Dios, que sus pensamientos están del cielo hasta la tierra más altos que los míos, mucho más altos, imposible de entender y comprender, pero Dios es el que hace. Dice la otra plaquita, por su parte el ejército de Israel contaba con solo 2 espadas. Ante esta diferencia armamenticia, Saúl se inquietó. No quiso esperar los 7 días porque el pueblo desertaba, se iban los soldados, por lo que decidió ofrecer sacrificios, función que no le correspondía. Obviamente, si Saúl estaba bajo presión, los soldados que estaban ahí dijeron, nos vamos. Estos son cuando abandonan el barco cuando la cosa está brava. Dejan ir al grupo cuando la situación aprieta. Cuando somos confrontados muchas veces por el líder diciéndote, mira, este estilo de vida no es bueno. Vos no podés ausentarte de tu casa. Vos no podés dejar de trabajar. La palabra dice que el que no trabaje, que no coma. Trabajen y lleven alimento a sus casas, porque si no, ¿qué diferencia hay con los impíos? La responsabilidad y el testimonio. El hecho de poder ser exhortados a un mejor estilo de vida, una devoción. Y así tantas cosas. Uno empieza a abandonar el barco, no, esto no es para mí, me piden mucho, Dios exige mucho. Y lo que Dios pide es porque sabe que vos lo podés hacer. Si tenés el Espíritu Santo, lo vas a poder hacer. Porque el Espíritu Santo pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No es con nuestra fuerza, es con su bendición y su presencia. Él puede vencer cualquier cosa que hoy te esté atormentando y te esté también tentando para poder salir de su presencia y caer en pecado.
Por eso dice, ¿no es cierto? Ofrece sacrificios que no le correspondían. Acá estaba bajo presión. 3 errores cometió Saúl en esta ocasión. ¿Podemos definir cuáles son los 3 sin ir al punto? Usted cállese la boca. Tengo la vocera acá, la apuntadora. Peronista, ¿vos sos peronista? No, que se hace así, ¿no? El número 2, ¿cuál es? Hizo una función que no le correspondía. Saúl tomó una función que no le correspondía. Bien, ahora vamos a desarrollar. ¿Qué más? Tuvo miedo. Bueno, está bien. Estaba en pánico más que en miedo, ¿no? Estaba en una situación diciendo, imposible, esto yo no puedo hacer, ¿no? Y es verdad, eso puede ser, pero no es. No es. ¿No? Pero podemos ver que hay 3 errores que él cometió. Y dijimos que, ahí está, ¿quién dijo eso? Estoy yendo. No confió. Dios te dio una palabra, Dios te dijo el primer día que te ungió, te llamó, te dijo qué iba a hacer con vos, qué ibas a hacer en ese momento, que Él iba a intervenir. Lo único que te dijo, esperar. Qué difícil en esta época esperar, ¿no? Rapidito, todo, rápido. Esperar. Hacemos un café. Antes para hacer un café ahí toda una historieta, uno revolvía así a la pastita. Hoy nada, ya ponemos una cápsula y sale el cafecito ahí. Con olor, ¿no es cierto? Rico y todo lo demás. Instantáneo, sopa. Todo así, todo rápido. Aún cuando viene un mensajito de WhatsApp y si no sale rápido porque no hay buena internet, nos ponemos nerviosos. Fuimos la otra vez con mis nietos a Uribe Larrea y había ahí en el medio de Uribe Larrea un buzón. Ni sabía lo que era la nena del buzón. ¿Qué es esto? Dice, un buzón. Este era el WhatsApp antiguo, le digo. Donde vos escribías, ponías la cartita, tenía que esperar que venga el correo, el cartero la llevaba a una central, la central la distribuían y ahí iba otro que la llevaba y bueno, después de un mes llegaba. Y esperá que te responda. Era más tranquila la vida antes, ¿o no? El WhatsApp. Muchos ni lo conocieron el buzón, ¿no? Pero y la estampilla, lo que salía de la estampilla. Certificada, simple, ¿no? Tantas cosas. Nosotros lo vivimos. Algunos lo vivieron más que nosotros que están acá, ¿eh? Pero en fin, hacían con telégrafo. Pero damos gracias, ¿no? Porque yo digo, Señor, este hombre tuvo la oportunidad de... Pero Dios no te descarta porque cometas errores. El errar es humano, decía. Y el perdonar es divino, dice la frase, ¿no? ¿Quién no erra el blanco? Sí. Lo feo es que continuamente le estés errando a lo que Dios te pide. Santidad, amor, consagración. Realmente formar un carácter que ante la presión, las circunstancias, las pruebas de la vida te puedas permanecer fiel. Yo sé que muchas veces cuando uno empieza a conocerse al Señor y quiere alinearse, lucha. Lucha en las prioridades. Hoy juega Boca, River, mi equipo. No voy a la iglesia. Yo tengo varios así en 25 de mayo. Acá no, en la iglesia 25 de mayo. ¿No? Que vos decís, son nuevos. Y ahí le damos en el grupo de vida y todo. Algunos ya están más convertidos y vienen igual ahora. Pero siempre poniendo prioridades, ¿no? El saber que, decía Quique, y doy gracias por el testimonio de Quique, si no hubiese dado Cristo estaría borracho por ahí en algún lado, tal vez hasta sin familia, ¿no? Porque Dios hace esas cosas. Hoy disfrutamos familia, disfrutamos beneficios, porque Dios intervino en mi vida y cambió mi ser y me transformó y pude alinear con Él. Y sí, sacó todo lo que el mundo nos equipó para fracasar. El mundo te equipó para fracasar, más Dios nos equipa para triunfar y ser más que vencedores. Este hombre estaba preparado para vencer cualquier circunstancia porque el que iba a responder por él iba a ser el Señor. El profeta le dijo, espera 7 días a que yo vaya y te diré qué es lo que tienes que hacer. 2 años antes le había advertido, fíjense. Y esto a mí me maravilla. Somos parte de un plan personal, nuestra salvación, pero a la parte global que Dios tiene. Él tiene una cosmovisión de todo lo que te rodea, antes, durante y después. Planes de bien y no de mal. Y Él los quiere cumplir con tu vida. Nosotros vemos con esa visión de pollo. ¿Qué hace el pollo? Que mira, lo inmediato. Pica lo inmediato, pero no sabe lo que está un poquito más allá.
Pero el Señor tiene como una visión de águila, que Él ya está mirando mucho más allá de lo que está por venir. Está al tanto de todo. Y quiere que nosotros entendamos que tu vida está bajo bendición y bajo el control de Dios. ¿Lo creemos? Podemos estar medio desesperados, medio angustiados, porque todavía nos falta conocer y confiar plenamente y esperar en la buena y agradable voluntad del Padre. ¿Es fácil esperar? No, pero se ejercita. Fe, esperanza, amor. No confió en el tiempo del cumplimiento de la profecía. No confió en el tiempo del cumplimiento de la profecía. Samuel le había profetizado 2 años antes que debía esperar. Guarda 7 días hasta que yo venga a tu encuentro y te enseñe lo que es de hacer. Sí, el pueblo se va. Siempre sentimos la decepción, el abandono. Muchas veces nos sentimos solos, luchando y queriendo establecer el reino en mi casa, mi esposo que no se convierte, el vicio que no se va, mis hijos que siguen todavía delinquiendo o con hábitos malos. Hay situaciones que son terribles en cada hogar. Pero si hay alguien que ame a Dios, hay un hombre y una mujer que ame a Dios, tu vida y tu historia va a cambiar. Va a cambiar porque Dios va a obrar. Santificamos nuestro hogar, santificamos nuestra pareja, nuestro matrimonio, santificamos nuestros hijos, mi presencia, Dios en mí, santifica yo donde estoy. ¿Lo creemos? Porque es así. No desmayemos, esperemos, porque Dios dio palabra. Él bendijo las familias de la tierra a través de Abraham. A través de ti serán benditas las tierras, y eso, las familias. Y así esa bendición está vigente hoy sobre mi vida. Yo bendigo mi hogar, bendigo a mis hijos, bendigo a mis nietos, mi entrada y mi salida, porque sé que Dios dio palabra. Somos benditos y benditas de Jehová. Confíe, no desmaye, no abandone, crea solamente, porque para el que cree, todo es posible. Palabra de Dios. ¿Lo cree? Den un aplauso al Señor. Eso es lo que hoy esperamos, lo que hoy queremos. Eso es lo que Dios me enseña. No pasa por lo que yo quiero, no pasa por lo que yo entiendo, no pasa por lo que yo puedo dar, porque Dios no le pidió nada. Lo único que le dijo, espera 7 días para ver la gloria, el poder, la intervención. Sí, son muchos los del otro lado. Sí, es grande la presión. Sí, te abandonan. La situación se pone caótica, pero aferrate al Señor y confía y reclamá, porque la promesa de Dios se cumple. La palabra dice que Él no es hombre para que Él mienta. Todo lo que dice, lo cumple. Muchas veces hemos prometido cosas que no le hemos cumplido. El hombre no mantiene su palabra, no permanece firme, se mueve por emociones. Hoy yo siento que el Señor está conmigo y rechazo, renuncio a esto, a aquello, a este hábito, a este vicio, y mañana estamos de vuelta, ya me olvidé del sentir. Estoy por el piso y me agarro todo de vuelta a los bichos que dejé la noche anterior. ¿Le ha pasado esto? ¿Ha luchado así? Gracias. Porque esto es diario. Todos los días decidimos seguir a Cristo. Todos los días yo decido someter mi carne. Todos los días decido tomar mi cruz y seguirlo. Todos los días. Ayer tuve victoria. Gloria a Dios por ayer. Hoy es otro día. Tenés una nueva batalla. Y si nosotros tenemos un hábito, ese hábito nos va a ayudar a permanecer, a avanzar y a dejar que el Señor se ponga en mi vida. Segundo punto, asumió una función que no le correspondía. ¿Por qué? Los sacrificios solo lo podían ser ofrecidos por los sacerdotes que pertenecían a la tribu de Leví. Venía el sacerdote con un atuendo especial, con una ropa consagrada. El sacerdote estaba consagrado, eran de Leví. Entonces, por lo tanto, Dios había puesto una tribu dentro de Israel para llevar y poder oficiar esa bendición y ese encuentro entre Dios y el pueblo, Israel, a través del sacerdote. Es una persona consagrada. Hoy todos somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, pueblo adquirido por Dios, nación santa, dice Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me hace a mí ser un instrumento para poder llevar la palabra de Dios. Pero tengo que estar ¿en qué? En santidad. Tengo que estar ¿en qué? Alineado a Dios. Tengo que estar ¿en qué? En poder recibir de Dios para poder ministrar mi vida, mi casa, que Dios se pueda mover. Importante.
Saúl ofreció sacrificios en lugar de adorar a Dios. Estaba desesperado, estaba compungido, estaba presionado. Adore, ore, clame, reclame la palabra, pero no se mueva de la presencia de Dios. Es el mejor lugar, el quebranto. Derramá tu corazón y decirle, no doy más. Necesito, Señor, verte. Necesito tu mano poderosa. Vos me dijiste tal cosa. Reclamá. Y el Señor a eso le encanta. Por un corazón contrito y humillado, Él no rechaza. Hasta corta los tiempos en algunas ocasiones. Porque Dios viene a nuestro socorro. Dios viene a intervenir. Pero esto, dice, porque muchas veces encontramos esto. Él no adoró, no oró, no esperó. Confiado en la promesa que hizo, fue él a intervenir y a pedir a Dios. ¿Sabe qué estaba haciendo Saúl? En definitiva, ofreciendo fuego extraño. Fuego extraño. 2 hijos de Elí, un sacerdote, profeta, también de la tribu de cuenta la palabra en Jueces, que él ministraba. Y él fue el que bendijo a Ana, la mamá de Samuel, y le dijo que iba a tener un hijo, pero le costó entender. Era un hombre que no estaba enfocado. Pero sus hijos iban al altar a ofrecer adoración a Dios, borrachos, no en santidad, aprovechándose de la gente, de las mujeres, de las ofrendas. Salió fuego consumidor y los mató en el altar, porque dijo Dios que no iba a recibir ningún tipo de adoración ni sacrificio desde el fuego extraño, desde tu carne, de lo que vos manejás, de lo que vos querés ofrecerle a Dios estando sucio. Estás jugando con fuego. ¿Cuántas veces vamos y decimos, yo voy a servir al Señor? Yo soy el que hago esto, yo oro, yo alabo, todo para poner una cara, una careta de hipocresía, de falsedad, de falta de fundamento, de falta de espiritualidad, donde el Señor no está y vos querés hacer las cosas en la carne, te puedo asegurar que va a caer fuego extraño. Porque eso no llega a Dios. Y así muchas veces nos presentamos ante el Señor. Tal vez parece duro esto, ¿no? Yo no sé, los veo muy serios. Ríase, regale una sonrisa que está a su lado. Regale una sonrisa a mí también. Los veo muy serios, no sé, capaz que ¿hay algo acá atrás que estás poniendo? No. Pero miren, algo que yo entendí. Tengo que saber cuál es mi debilidad. Tengo que saber cuáles puertas abiertas tengo. Tengo que saber las cosas que puedo hacer y las que no. Y con todo eso ir al Señor y que el Señor me ordene, me bendiga, me santifique, me dé la fuerza para vencer aquellas cosas. Al pastor iba a decir, al apóstol Pablo, él decía, miserable de mí, porque este cuerpo, él renegaba, porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero es lo que hago. Él luchaba con situaciones, pero él iba a la presencia y se sometía y Dios podía vencer cualquier situación que hoy vos vivís. Corramos confiadamente al trono de la gracia y encontraremos el oportuno socorro. ¿Por qué? ¿Quién está en el trono? Jesucristo. Él dice, corran a mí. ¿Por qué? Porque él siendo hombre sufrió las pasiones, el miedo, el hambre, el frío que nosotros experimentamos. Él nos entiende, nos comprende. Vengan, dice, vengan a mí. Todos los que están trabajados y cargados de la vida, turbados, vengan a mí, que yo los haré descansar. Tenemos un Dios, un Señor que experimentó lo mismo que vos estás experimentando y venció. Fue a la cruz sin pecado. Vos también podés permanecer sin pecado. ¿Lo crees? Porque lo tenemos que creer. Ahí es Dios donde se maneja. Este hombre, Saúl, no tenía eso. Dijo, yo lo voy a hacer mi fuerza. Yo voy a ir adelante de Dios y le voy a cantar las 40. No vino el profeta. No vinieron a socorrerme, pero le dijo, ¿cuántos días tenía que esperar? 7 días. Se estaba cumpliendo el 7º día y él no esperó. Segundo error, asumió una función que no le correspondía. Algo que tenés que aprender. Esto el Señor me lo está diciendo en este momento. Tenés que perdonar. Tenés que perdonar. A ver, esta fila, mire para esta. Y dígale, tienen que perdonar. Ahora usted dígale a esta, tienen que perdonar.
Entonces vos decís, no, yo no puedo perdonar. No, porque me dañaron. No, porque me maltrataron. No, porque me abusaron. No, porque me hicieron esto. Sí, puedes tener un montón de cosas. Pero Dios te ayuda, porque dice, como yo te perdoné, andá y perdoná a los demás. Con lo que yo hice con vos, andá y hacelo a los demás. Entonces yo veo acá que el Señor realmente, aún las cosas peores que hoy nos detienen en el avanzar y profundizar, en el amor, en la relación, en la comunión, Él te da fuerzas para poder hacerlo. No te dice que lo sientas. Si sentís, perdoná. No, que te dice, perdoná. Obediencia. No tenés que sentir para perdonar. Porque no es un sentimiento, es una decisión de la voluntad. Yo decido perdonar. Y libero a esta persona. Y el primer beneficio, vos vas a ser liberado. Por más que no vas a ver a esa persona nunca más, la vas a tener presente siempre si no perdonás. Soltá. Sigue con tu vida. En sanidad, en victoria, en relación. No te congeles, no te detengas. Hacé lo que Dios te manda. ¿Cuál era el patrón de Saúl? No obedecía. En toda la historia de Saúl, en otros pasajes bíblicos, no obedecía. El tercer problema, el tercer error. En vez de pedir perdón, justificó el error que cometió. En 2, 3 palabras, no se hacía cargo. No se hacía cargo. ¿Conoce a alguien así? No, ¿no? No, yo no fui. No, ya a mí no me toca. No, no es culpa mía. No, se lo merecía. No, yo no. No se hace cargo. Saúl más de una vez. Acá hay un ejemplo. En el mismo día, 3 errores. Me viene una a la mente de Saúl cuando le dijo el profeta, andá y liquidá la tribu de Amalek. Todo, que no quede nada, raída totalmente de la faz de la tierra, porque representaba el mundo, a Satanás, una tribu que atacó a Israel en el desierto, enemigos del evangelio. Y va el profeta después de la victoria. ¿Y qué es ese bramido de ovejas? 100 vacas. No, guardé lo mejor para dárselo al Señor. ¿Quién es este personaje? El rey. ¿No era que tenía que matarlo? No, pero él es el rey y él tal vez nos va a ayudar. Nunca tomó lo que Dios le dijo como palabra a cumplir. Lo pasó por su criterio y por lo que a él le parecía. Negociaba. Es mejor la obediencia que el sacrificio. Ahí fue la frase. Es mejor la obediencia que el sacrificio. Porque a Dios no le interesa lo que vos le puedes dar. Porque nada podemos darle a Dios para comprar su favor. Nada puedo hacer para que su gracia venga a mi vida. Porque es gratis y solamente la da Él. Yo lo único que me pide Dios a mí, ¿qué es? Obediencia. Total. Porque obediencia parcial es igual a desobediencia. Esto sí, aquello no. Desobediente. Total. Obediencia total. Así es Dios. Por eso Jesucristo fue obediente y tenemos un ejemplo pleno de su ministerio. Obediente y hasta la obediencia que lo llevó a la cruz. En lugar de pedir misericordia, Saúl se justificó diciendo, me esforcé pues para hacer el sacrificio. Saúl, igual que nosotros, debemos esforzarnos en obedecer a Dios. Es el único esfuerzo que Dios te pide. Obediencia. Sé fiel. Carácter. Carácter es lo que nos hace estar firmes, arraigados y cimentados. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién dijo esa palabra? ¿Y Job la pasó bien? Job, en una época que no estaba el Espíritu Santo, sacudido de tal manera, perdió sus riquezas, perdió sus hijos, perdió su salud, todo estaba postrado y él dijo hasta la mujer, maldice a Dios y muérete. ¿Cómo una mujer fatua estás hablando? Desnudo saldré y desnudo volveré. Un hombre con carácter. No me desconcentré. Seguridad. Mariano, saca a esta mujer afuera. Abre la puerta allá afuera. Pero damos gracias. Damos gracias. Porque era un hombre, entre paréntesis, bueno. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Tomó un hombre bueno y hizo un hombre mejor.
porque de lejos te veía, mas mis ojos hoy te ven. Aprendió a tener comunión con Dios a través de una experiencia traumática. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos abandonado y caído? Pero Job se mantuvo firme, porque era un hombre de carácter. Aprendió a conocer a Dios de una manera crítica, pero se mantuvo fiel, obediente. ¿Y saben cuál fue lo mejor de esto? Que sus 3 amigos, compañeros de la vida, los daban duro, la amenazaban, le decían mentiras. Él tuvo que orar por ellos para que Dios los perdonara. Qué hermoso cómo hace las cosas Dios, ¿no? Muchas veces no somos entendidos, no somos comprendidos y Dios está esperando que vos ores por aquellos que hablaron mal, que no te entendieron, que no estuvieron a la altura. Y yo no puedo. Ora, bendice a tus enemigos, ama a tu prójimo, sea cual sea. Es fácil amar al que te ama, pero ama a aquel que te hirió. Bendecí a aquel que te maldijo, que te robó, que te ultrajó, que se aprovechó de vos. Yo lo bendigo. Porque ascuas de fuego amontonaré sobre su cabeza y Dios va a hacer justicia. No yo. Yo sigo libre, liviano, espiritualmente, para poder alabar y adorar a Dios. Y así con gozo poder gozarme y decir, Señor, nada me va a quitar del propósito de Dios. Jazz, querida. Saúl mandó, tráeme el holocausto y las ofrendas de paz, y así como estaba equipado, escuchen esto, con su armadura, con sus armas de guerra, se acercó al altar y ofreció sacrificio delante de Dios. ¡Inmundicia! El Señor no te acepta, ¿sí? Hay una manera y una forma de presentarte en la presencia de Dios. Humillados, reconociendo el pecado, desechando y diciendo, Señor, tengo toda esta basura en mi corazón, todas estas cosas en mi mente, todo esto que hice tan mal, pero necesito de vos. Límpiame, ayúdame. Y Dios va a intervenir en tu vida y va a cambiar tu corazón y te va a hacer libre de aquello que hoy te amarga, te entristece, te ensucia, te culpa. Vas a ser libre. No justifiques nunca delante de Dios ni de nadie aquello que es palpable. El pecado es pecado. Dios no hace negocio con la santidad. Él pide santidad porque Él es santo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Y así se presentó este hombre, no entendía nada. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Terminó de hacer todo, 7º día, y venía entrando por la puerta, ¿quién? El profeta. No tuvo la fe suficiente de esperar la promesa que viene en camino. ¿Cuánto esperan una promesa de Dios? ¿Cuánto esperan una intervención divina? ¿Cuánto esperan una visitación sobrenatural sobre su vida, cumplimiento de palabra? Levante su mano si es así. Porque el Señor viene. Todos tenemos situaciones que queremos que Dios intervenga. Todos. Nosotros clamamos por una hija apartada. Clamamos de todas maneras. Es nuestra hija del quebranto, pero el Señor la pone ahí. Yo sé que el Señor va a orar. Yo sé que el Señor va a cambiar su corazón. Yo sé. Y mis nietos también. Y clamamos y esperamos, pero no perdemos la esperanza. Porque Él es Dios y está al control de todo. ¿Lo cree? Denle un aplauso al que vive y reina. Poderoso es para hacer las cosas que no son. Gloria a Dios. La última. Samuel vio enseguida que Saúl había obrado contrariamente a las instrucciones expresas que se le habían dado. Samuel vio enseguida que Saúl había obrado contrariamente a las instrucciones expresas que se le había dado. No atesoró, no guardó, no tuvo temor de Dios. Hizo su vida, aún siendo el rey. Todos tenemos que rendir cuentas. Todos tenemos que rendir cuentas. No importa tu cargo, no importa tu bolsillo, no importa tus estudios, todos tenemos que rendir cuenta. Y cuando venga el príncipe de los pastores a llamar a la iglesia, vamos a rendir cuenta de todo. El Señor había dicho por medio del profeta, en esa ocasión revelaría lo que Israel debía hacer en esta crisis. Si Saúl hubiera cumplido la condición bajo las cuales se prometió la ayuda divina, el Señor habría librado maravillosamente a Israel mediante los pocos que permanecieran fieles.
Porque uno no vence con muchos. Dios se glorifica en los pocos. Gedeón es un ejemplo. Hay mucha gente, andate, pero ¿cómo? Voy a hacerle frente a este ejército, a los madianitas, son muchos, andate. Fue a la guerra con teas y con vasijas, ni espadas, ni pelear tuvieron. Dios venció, porque obedeció, porque dejó sus temores, porque se alineó y vio la mano de Dios como intervino en su vida y en su crisis.